Aquí Guille de Física Límite. La semana pasada, el Instituto Max Planck en el norte de Alemania, en Greifswald, anunció el primer plasma de hidrógeno en el Stellarator conocido como Wandenstein 7X. Para entender bien la importancia de esta noticia, necesitamos primero entender cómo ha evolucionado el confinamiento magnético dirigido a la fusión nuclear en el último siglo, así que ¡empezamos! La historia de la física del plasma comienza en los años 20, cuando los físicos estaban particularmente interesados en entender cómo el plasma en la ionosfera afectaba a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es hasta los años 40, con la llegada de Hans Alfvén, cuando una teoría sólida de ondas hidromagnéticas se desarrolla, dando pie a algunos de los primeros conceptos sólidos en este campo emergente. Ahora bien, es en los años 50 cuando la verdadera carrera por la fusión nuclear comienza. Los primeros diseños serios vinieron de la mano de dispositivos lineales, también llamados pinch en inglés. Estos estaban basados en el confinamiento del plasma, usando un campo magnético en una sola dirección. Sin embargo, cayeron rápidamente en desuso debido a la aparición de inestabilidades y a la pérdida de partículas por sus extremos. La solución evidente fue añadir un campo magnético con dos direcciones y además enrollar el dispositivo para evitar que las partículas se pudieran perder por sus extremos. La Unión Soviética desarrolló de forma experimental lo que hoy se conoce como tokamak, que es un acrónimo en ruso de cámara toroidal con bobinas magnéticas. La principal ventaja con respecto al pinch es que al estar cerrado, el plasma puede fluir periódicamente y así ser confinado durante grandes periodos de tiempo. El tokamak cuenta con un campo magnético helicoidal, esto es, con dos direcciones, una toroidal a lo largo de su estructura y otra poloidal a lo largo de su sección. El campo toroidal es generado por bobinas que se extienden en forma de anillo a lo largo de la máquina. Sin embargo, el campo poloidal es generado por una corriente que fluye dentro del mismo plasma. Esta corriente nace por inducción magnética, gracias al solenoide central que lo acompaña. Debido a que el tokamak requiere de una corriente que fluye a través de él para poder confinar el plasma, y que esta corriente nace por inducción magnética, el funcionamiento del tokamak es pulsado, es decir, no se pueden realizar descargas de plasma por un largo tiempo, ya que la inducción magnética es un fenómeno transitorio. Tanto es así que hoy en día uno de los campos de investigación más activos es buscar formas de producir esta corriente o bien utilizando microondas o bien utilizando haces de partículas muy energéticos. Y finalmente, nuestra discusión nos lleva al último dispositivo y al que más ha dado que hablar esta última semana. En los años 50, en el Laboratorio de Física del Plasma de Princeton, Lyman Spitzer desarrolló el concepto Stellarator, palabra que viene de la combinación stella, del latín estrella, y generator, del inglés generador. En estos dispositivos, el campo magnético poloidal también es generado por bobinas externas, eliminando así la necesidad de hacer fluir una corriente en el plasma, como es el caso del tokamak, y por tanto pudiendo utilizarlo para un funcionamiento continuo y no de forma pulsada. Para poder crear un campo helicoidal es necesario deformar estas bobinas siguiendo la forma del campo deseado, y de ahí que los Stellarators tengan una forma tan peculiar. Pues bien, esto por fin nos lleva a la noticia del primer plasma de hidrógeno en el Stellarator alemán Wandenstein 7X. Este Stellarator, el más grande del mundo, fue diseñado en los años 80 siguiendo un modelo hecho por superordenador para optimizar su funcionamiento. 35 años después, y tras un esfuerzo colectivo inimaginable, el Stellarator terminó su construcción el pasado 2015. El primer plasma se produjo el 10 de diciembre de 2015, cuando se creó un plasma de helio durante una décima de segundo. Aunque el helio no es el principal gas de estudio, ya que la fusión nuclear en estos dispositivos se produce con deuterio y tritio, isótopos del hidrógeno, es un gas que permite producir plasmas fácilmente y además se usa de forma adicional para limpiar la cámara de vacío. Ahora bien, el test real se produjo el pasado 3 de febrero de este año, cuando la canciller alemana Angela Merkel activó de forma oficial el primer plasma de hidrógeno en Wandenstein 7X, dando pie a las primeras investigaciones. Este plasma de hidrógeno es la culminación de un esfuerzo científico sin precedentes, que tras décadas consecutivas se ha materializado en esta maravilla de la física y la ingeniería.